Hace poco tuvimos el lanzamiento en Colombia de esta molécula que se llama osilodrostat. En esta charla vamos a revisar el manejo médico del Cushing, las distintas opciones que tenemos y voy a hablar algunas de las particularidades de este medicamento y cómo contextualizar este medicamento para el contexto nuestro en Colombia. Recordemos que Cushing es una enfermedad huérfana, es una enfermedad infrecuente y para mí es una de las enfermedades más difíciles en endocrinología por la heterogeneidad que tenemos en la práctica clínica, desde el diagnóstico, las dificultades en saber si es un tumor ACTH dependiente o no y cuál es la etiología de este tumor. Entonces, me gustaría que revisáramos un poquito las perspectivas del manejo médico para Colombia y cuál sería el papel que tuviera osilodrostat. Obviamente esta molécula va a llegar a otros países, entonces les puede servir como contextualizar porque el ejercicio académico que hago es comparar la evidencia de los distintos medicamentos que tenemos para la enfermedad de Cushing y acá vale la pena aclarar que el diagnóstico esencial o el tratamiento primordial de la enfermedad de Cushing es la cirugía, lo mismo la del Cushing adrenal. Nosotros tenemos un artículo de Cushing ectópico donde los tumores que se pueden resecar tienen una mejor supervivencia. Entonces quiero comenzar con este caso clínico. Este caso clínico es una paciente que nos llegó a la consulta. Es una joven de 23 años de edad con un diagnóstico de ovario poliquístico, obesidad, y nos la remitieron de un segundo nivel de atención por estas alteraciones que ella tenía. Tenía básicamente un dolor abdominal y tenía estas lesiones que para los que sepan son colagenomas. Tenía una masa abdominal pancreática arenal, ya no la venían como sesgada con que tenía un posible Cushing por su fenotipo, miren la obesidad abdominal tan importante que tiene. Y nosotros, pues en el estudio clínico lo que hicimos fue realizar una tomografía y posteriormente una resonancia. Esta es la tomografía que traía y miren que en las flechas amarillas se ven lesiones arenales y una gran masa pancreática. En la resonancia se siguen viendo estas lesiones y una masa pancreática altamente sugestiva de un tumor neuroendocrino. En los estudios basales tenía una cortisoluria elevada de 1081 microgramos por 24 horas. En nuestro medio el punto de corte es de 287 aprox. Y un cortisol a las 8 de la mañana de 17.3, que es para establecer un basal. Y se le hizo un cortisol, una prueba de supresión de dexametasona con bajas dosis, 1.5 miligramos. Y ese cortisol fue de 14 microgramos por decilitro. Es decir, esto nos confirma que estamos ante un estado de hipercortisolismo. La siguiente prueba que debe hacerse es una ACTH. La ACTH fue de 30 y nosotros esperábamos que con unas lesiones arenales bilaterales lo que tuviera la paciente sería más bien una ACTH suprimida, pensando en un Cushing arenal. Y el test de dosis altas de dexametasona, 8 miligramos a las 11 de la noche, el cortisol fue de 4 microgramos decilitro, que es un descenso de más del 50%, y esto es más compatible con una enfermedad de Cushing. Se le hizo resonancia, la resonancia pues en los distintos cortes que ven acá no reportó ninguna lesión adrenal, entonces decidimos hacer un cateterismo de senos petrosos. El cateterismo de senos petrosos confirma que estamos ante una enfermedad de Cushing, que la enfermedad está localizada es en la hipófisis sin un tumor visible. Y entre los estudios, como ya veníamos sesgados, se hizo una paratormona que fue de 181 con un calcio elevado. No traje la gamografía, pero la gamografía mostraba un adenoma inferior izquierdo. Recuerden que en neoplasia endocrina múltiple también se pueden presentar adenomas, no siempre es hiperplasia. Y la resección de la masa pancreática se encontró un tumor neuroendocrino grado 1, un Ki-67 menor del 2%. Se logró resección completa. Ya en esta misma hospitalización se le operó la masa pancreática, se operó de las paratiroides y obviamente como tenía un curso hospitalario bastante prolongado, nosotros decidimos en ese momento hacer manejo médico de la enfermedad de Cushing, porque lo otro que se hace en términos quirúrgicos sería hacer unas incisiones en la hipófisis, intentar buscar el microadenoma. En ese momento en la Junta lo discutimos y decidimos hacer manejo médico del Cushing mientras se podía resolver todas sus cosas. Para esa época, las opciones de manejo del Cushing son las siguientes que vemos acá. Y recuerden que mitotane es una terapia que no es específica para el Cushing, sino para el carcinoma adrenocortical. Metirapona para algunos de nuestros países no es una molécula de fácil consecución porque es un vital no disponible, en particular para el llano de Colombia. Términos prácticos, estamos con ketoconazol, pasirreotide subcutáneo, acá no está aprobado en Colombia pasirreotidelar para Cushing, solo para acromegalia, y cabergolina, mifepristone
en nuestro medio tiene indicaciones como abortivo, no como medicamento de rutina en el manejo de la enfermedad de Cushing o del síndrome de Cushing, por ende es un medicamento que no podemos utilizar en nuestro medio. Y etomidato en infusión, que es en el contexto pues, de los pacientes en una unidad de cuidados intensivos. Entonces decidimos hacer manejo con pasirreotide de mascavergolina. Ella hizo algo de diabetes con el pasirreotide que se manejó con metformina y la cortisoluria en 76 microgramos en 24 horas, una glicada realmente controlada y había perdido con el manejo médico 13 kilos porque es una de las complicaciones asociadas al Cushing, pero en la última consulta nos pregunta que ya lleva 3 años de tratamiento con las inyecciones, que estaba muy cansada, que si le podíamos ofrecer otra alternativa. Y este es uno de los escenarios en que podemos pensar si podemos cambiar la terapia a una como osilodorstat o en aquellos pacientes que hayan tenido falla en la cirugía y no hayan quedado curados o hayan tenido una recurrencia de la enfermedad o que tengan contraindicación al manejo quirúrgico. Hablemos un poquito de qué tenemos de coaching publicado en Colombia. Esta es la serie del Hospital San Vicente del profe Jonairo Gutiérrez. Es una serie que él publicó para su grado, para su tesis como Fellow de Endocrinología de 1986 al 2010. Él revisó estos 14 años o 20 y pico de años y encontraron 30 pacientes con Cushing de acá del hospital. La mayoría eran Cushing de origen hipoficiario, algunos ectópicos y otros casos adrenales. Miren que los adrenales tienen una evolución más corta, el Cushing como enfermedad es más lento y la edad promedio es entre 30 a 40 años. La mayoría de estos pacientes tenían como complicación primordial la obesidad, seguido hipertensión, diabetes, dislipidemia, osteoporosis, que no se les olvide, por favor, trastornos cognitivos como depresión, nefrolitiasis en un porcentaje bajo de los pacientes y hígado graso. Y este es otro artículo que tenemos con el profe Junaid y con otros colegas de Colombia y de la ciudad de Medellín, donde revisamos los casos de Cushing ectópico que nosotros teníamos. Encontramos 14 pacientes con Cushing ectópico y como les mencionaba ahora, en esta curva de supervivencia de Kaplan-Meier, los que se le pueden operar tienen mejor supervivencia que los que no se pueden resecar. Obviamente, el Cushing ectópico, lo único claro que hay es que es una enfermedad muy heterogénea porque usted puede tener un tumor neuroendocrino de pulmón, un carcinoide típico, y tener un Cushing que se va a comportar más como una enfermedad de Cushing, o puede tener un carcinoma de pulmón, un tumor neuroendocrino, un microcítico de pulmón que se va a comportar más agresivo, con un pobre pronóstico, con un Cushing muy agresivo en el que posiblemente la enfermedad de base va a marcar más pronóstico que el mismo Cushing. Y finalmente, ya como seres grandes, tenemos un artículo por el doctor Alina Abreu en 45 pacientes con síndrome de Cushing. Ellos tienen 32 hipoficiarios, 8 adrenales y 5 ectópicos. Y miren acá que en estos pacientes el porcentaje de tumores ectópicos es más frecuente en el pulmón, que es básicamente lo que va a buscar uno siempre en estos escenarios. Entonces es un artículo muy bonito publicado en la revista Endocrina de México sobre las características de Cushing en Cali de la población que tiene el doctor Alina Abreu. Entonces me di a la tarea de vigilar los datos públicos en Colombia en el registro de huérfanas para el año 2019, que fue uno de los reportes que encontré más bonitos. Habían 19.000 reportes de huérfanas. Cuando depuran bien la base de datos, se quedan con 17.000 pacientes. Y miren que las enfermedades endocrinas, acá que tenemos acá, son 1992, obviamente endocrinas, nutricionales y metabólicas. Y en el Civigila no aparece como un Cushing adrenal, un Cushing ectópico, sino que aparecen 3 Cushing en códigos diagnósticos, la enfermedad de Cushing, 38 casos, síndrome de Cushing, ACTH dependiente, que puede ser un ectópico, puede ser una enfermedad de Cushing, dependiendo de cómo lo ponga la persona, 10 pacientes, y un síndrome de Cushing, 5 pacientes. En el 2019 fueron 53 casos de Cushing. Este de Civigila, que es casi reporte obligatorio, son pacientes que pienso yo que son de terapia médica. En el 2018 habían reportado 38 casos, pero comparen con acromegalia, en el 2019 se reportaron 358 casos. Y el reporte del año pasado hasta este periodo epidemiológico habían 14.159 casos de enfermedades huérfanas reportadas al Civigila y de ellos eran 49 casos en el año 2022 a Civigila. Cuando yo revisé las bases de datos de CISPRO del 2009 al 17 eran aproximadamente 70 casos de enfermedad de Cushing, que son entre 40 y 70 casos por año en Colombia aproximadamente. Entonces, como les mencioné ahora, la terapia de elección en el contexto de enfermedad de Cushing es la cirugía. Ese es el tratamiento esencial, pero cuando el paciente no se puede operar o falla la cirugía o no tenemos otra alternativa, finalmente
Como médicos podemos ofrecer medicamentos, también podemos utilizar radioterapia en sus distintas modalidades, que es una terapia que rutinariamente no utilizo, y finalmente podemos hacer adrenalectomía bilateral, que tenemos algunos pocos casos, pero tampoco es que sea para mí la mejor opción. Entonces, cuando no podemos operar y vamos a ofrecer terapia médica, vamos a tener terapia médica dirigida a la hipófisis, como pasirredote y cabergolina. Desde el punto de vista renal tenemos osilodrostat ya disponible en Colombia, ketoconazol, levoquetoconazol no lo tenemos, mitotane, metirapona, etomidato para esos casos más graves o mifepristona. Pero lo único que deben tener claro es que no tenemos estudios cabeza a cabeza, es decir, de todas esas terapias médicas no sabemos qué es mejor y la cobra o el tejún de la miel no tenemos la mejor evidencia desde el punto de vista cabeza a cabeza. Por ende, toda decisión de tratamiento médico en el contexto de coaching debe ser individualizada, ojalá en el contexto de juntas multidisciplinarias, porque la elección de terapia usted la tiene que individualizar, mirar si el paciente prefiere oral o inyectable, cuál es la potencia del medicamento que requiere, cuánto es la rapidez del efecto. Esta semana tenemos, por ejemplo, un paciente hospitalizado que tiene otras complicaciones médicas infecciosas asociadas al coaching, una osteomielitis, hay que hacerle injerto, hay que hacerle varios lavados óseos, tomar cultivos. Entonces, en el contexto, mientras se puede llevar a cirugía, decidimos iniciar ketoconazol, no teníamos una urgencia importante. Sin embargo, con ketoconazol ya estamos cercanos a 1000 miligramos al día de ketoconazol sin alteración en las pruebas de función hepática, pero no le ha hecho nada al cortisol. El cortisol sigue estando basal por encima de 30. Entonces es posible que este paciente se va a operar, pero si hay una falla en el tratamiento, ya sabemos que ketoconazol no está siendo efectivo y posiblemente sea mejor, si falla la cirugía, un manejo con osilodrostat. ¿Qué ventaja tienen en términos generales los inhibidores de la esteroidogénesis, que sería el contexto donde nos pararíamos nosotros? Es que tienen un inicio rápido de acción, son eficaces, pero esa elección de cuál debe ser ultra individualizada. Acá tenemos, por ejemplo, que el ketoconazol y el levoquetoconazol inhiben la citocromo P3 o el citocromo P450, la 11A1, la de 17. Acá tenemos nuevamente estas vías donde actúa el ketoconazol y el levoquetoconazol. Y acá ya tenemos el ketoconazol, la metirapona, el osilodrostat. Acá tenemos esta también que es inhibida por ketoconazol, levoquetoconazol, eh, metirapona o osilodrostat. Entonces tenemos varias vías que pueden ser inhibidas, pero la ventaja de la inhibición acá de osilodrostat, que básicamente nos está inhibiendo la sintetasa de aldosterona y la 11 beta 2, es que miren que está muy distal en la cadena. Estas actúan un poquito más adelante, entonces pueden hacer una acumulación de algunas sustancias. Listo, obviamente con estas inhibiciones se pueden acumular andrógenos, mírenlo acá en la vía, que finalmente si usted inhibe acá se van a acumular estos metabolitos y se van a acumular andrógenos, pero lo que se vio con estos medicamentos es que inclusive mejora el hirsutismo, porque el hirsutismo viene siendo por Cushing, un incremento leve en la testosterona en las mujeres, pero hay algún descenso, entonces realmente esto no es como una terapia muy preocupante. Entonces, en esta revisión del Journal de Endocrinología Clínica, mire que nos ponen ketoconazol, levoquetoconazol, metirapona y osilodrostat. La vida media más prolongadita es de osilodrostat y levoquetoconazol. Y miren que la mayoría de estudios son retrospectivos. Osilodrostat, si uno lo mira siendo puritano desde medicina basada en la evidencia, es el medicamento que tiene mejor evidencia disponible para el tratamiento del Cushing, con estudios clínicos prospectivos como un pool de estudios muy buenos, que son los estudios Link, comparado con los otros estudios de ketoconazol que son retrospectivos. Los efectos adversos del ketoconazol son un incremento en las enzimas hepáticas entre el 10 al 15%, que es el evento adverso más temido, lo mismo que el levoquetoconazol. Con la metirapona puede haber hipertensión e hipocalemia. Con osilodrostat también se menciona esto, pero realmente no hay como una alteración importante desde este punto. La indicación INVIMA para Colombia, es decir, cuál sería el escenario de osilodrostat, sería un síndrome de Cushing endógeno. No tiene que ser enfermedad de Cushing que no sea curada con la cirugía cuando la cirugía no sea apropiada. No es solo enfermedad de Cushing, sino quedó como síndrome de Cushing endógeno, y tenemos varios reportes de casos de uso en carcinoma adrenocortical, en Cushing ectópico, en Cushing adrenal, en algunos escenarios donde pudiera ser útil este medicamento.
Aparte de que la evidencia para osilodrostat es bastante fuerte, tenemos un pool de 6 estudios, siendo el link 3 y el 4 los más poderosos, con un seguimiento a largo plazo, estudios RCT, mejor controladitos. Lo que me parece a mí mejor de esta molécula es que tiene desenlaces en algo que se llama PRO. Los PRO son los Patient Related Outcomes, que es desde el punto de vista clínico que le interesa más al paciente. Entonces tenemos adicionalmente que osilodrostat, aparte de mejorar la cortisoluria y mejorar el cortisol, logra unas mejorías clínicas en estos factores que les mencionó en este escenario, pero adicionalmente en escalas específicas de depresión o de calidad de vida en Cushing. Entonces yo creo que es una molécula que no solamente demuestra el control bioquímico, que como endocrino nos interesa tanto, pero sino que tiene un desenlace de la parte bioquímica muy importante. Para nosotros las opciones reales de tratamiento médico son ketoconazol, pasirreoti de cabergolina, metirapona, yo la pondría en asterisco porque tiene un proceso que es de vital no disponible, que hay veces puede ser un poquito engorroso, pero se puede hacer el trámite, y osilodrostat. Entonces, ¿cómo vamos a balancear estas dos terapias? Es el ejercicio académico que quise hacer. Entonces, contra ketoconazol, la evidencia de osilodrostat es prospectiva, es de RCT. Con ketoconazol hay un fenómeno de escape con los años. Las personas que hemos tratado pacientes a largo plazo con esto saben que uno tiene que ir incrementando la dosis. En cambio, con osilodrostat, en términos generales, cuando se alcanza la dosis, el paciente se mantiene con esa dosis en el tiempo. Se puede utilizar una vez al día o 2 veces al día. En cambio, ketoconazol uno la tiene que ir distribuyendo en el día. Paciente que les mencioné ahora que está con 800, estás con 200 cada 6 horas. Y obviamente es una molécula que tiene menos hepatotoxicidad. El ketoconazol, la evidencia más fuerte es este estudio de los europeos, del doctor Castinetti, con 200 pacientes. Y miren que el control de la enfermedad en los distintos escenarios, bien sea como tratamiento prequirúrgico, como tratamiento primario, en pacientes que tienen contraindicación o no se quieren operar, o en pacientes que no les sirvió el tratamiento, miren que el control de la enfermedad se logra entre el 48 al 50%. Con osilodrostat, en el mejor de los escenarios, en la mayoría de los estudios el control se logró en el 88% de los pacientes. Entonces es una molécula que es mucho más potente. Obviamente ketoconazol mejora los signos clínicos, la hipertensión, la hipocalemia y la diabetes, pero la evidencia de esta molécula es retrospectiva. Acá tenemos estudios de cada paciente individual con distintas dosis de ketoconazol, donde hay un descenso importante en la cortisoluria en el manejo de estos pacientes. ¿Por qué se suspende el ketoconazol? Miren que parece que es el escenario que va a tener con mi paciente. Se suspende 1 de cada 4 pacientes es porque no es eficaz. O el paciente tiene un control inicial con falla secundaria. Es decir, 1 de cada 3 pacientes, el medicamento no sirve o le deja de servir. La decisión de otro tratamiento a pesar del control fue en el 15% porque operaron los pacientes, otro 15% porque ya empezaron a ver el adenoma en la resonancia, entre otras. Entonces hay que saber que 1 a 2 tercios de los pacientes realmente la molécula no va a ser efectiva. Miren que el aumento en las enzimas hepáticas no es frecuente, es 15%, no es que sea 100%. Hay molestias en el tracto gastrointestinal, serían los escenarios como más frecuentes que se van a encontrar en la práctica clínica. Y esto lo único que hace es que tenemos que hacer un monitoreo de las enzimas hepáticas en nuestros pacientes. En cambio, osilodrostat, en este estudio del doctor Rosario Pionello, que es el LINK3, es un estudio es fase 3, es doble ciego, es aleatorizado y tiene un diseño un poquito complejo, que es una fase de suspensión del medicamento, es decir, los pacientes están todos con el medicamento y después hay una fase en que el paciente se le quita el medicamento y otros continúan con el medicamento. Es un diseño de estudio específico que se utiliza mucho o que se está utilizando en Cushing con otras moléculas, lo van a ver que vienen a futuro. Es un estudio que tiene 137 pacientes, es en multicéntrico, es doble ciego, es fase 3, pues es un medicamento. Desde el punto de vista de medicina basada en la evidencia, es un buen medicamento, tanto que es un Lancet Diabetes Endocrinology. Se compara contra placebo y se mira la respuesta completa en términos de la cortisoluria a la semana 34 y el porcentaje de respuesta completa a la semana 24. Miren lo que les mencionaba, se iba titulando el osilodrostat, se logra la dosis terapéutica y posteriormente hay un grupo que continúa osilodrostat y una rama en que va a estar ciego, perdón, que va a estar en ciego con placebo con osilodrostat, es decir, los pacientes que ya venían con osilodrostat se suspende el medicamento. Eso es lo que se llama una fase, un estudio con suspensión o withdrawal del medicamento. Miren acá la cortisoluria en estos pacientes.
En la fase de aletargización y en el último valor, la mayoría de pacientes tienen un control de la cortisoluria en este escenario. Y en los pacientes que venían de osilodrostat y se pasan a placebo, miren acá que ellos venían muy bien con osilodrostat y hay un incremento en esa cortisoluria cuando se suspende el medicamento, cuando se pasa de osilodrostat a placebo. Y en términos generales, en todo el grupo, la cortisoluria tuvo un descenso en cada paciente individual. Muy interesante. El LIN4 es un GCEM, es un estudio que se empieza osilodrostat 2 miligramos cada 12 horas y la titulación va de 1 miligramo una vez al día hasta 20 miligramos al día. Por eso le digo que uno inclusive pudiera utilizar 1 miligramo una vez al día. Yo pienso que lo más razonable es iniciar 1 miligramo cada 12 horas y hacer una titulación semanal del medicamento para ir evaluando el cortisol urinario. Miren acá que las titulaciones las hacían cada 15 días, pero si uno tiene posibilidad o el paciente está hospitalario, no puede hacer titulación semanal en estos casos. Es un estudio que eran 74 pacientes, es un diseño más clásico. 48 se asignaron a osilodrostat y 25 a placebo. 3 de estos casos suspendieron y se hizo una fase de continuación que ya tenemos estudios pues publicados a más años. Miren que en el brazo de osilodrostat la cortisoluria se controló muy bonito, un descenso muy importante de la cortisoluria comparado con placebo. Y para mí el dato más importante es que el porcentaje de pacientes con cortisoluria normal al final del estudio era del 86% en los pacientes con osilodrostat versus placebo en el 25%. Y vemos acá con osilodrostat en la rama negra, en los cuadros negros, cómo disminuye este brazo de osilodrostat en el grupo de placebo cuando no tenían la aleatorización, y ya cuando se inicia el open label ya hay un descenso de la cortisoluria en el grupo de placebo porque estos pacientes ya los pasan a osilodrostat. Entonces vemos pues el efecto del medicamento, que es muy interesante. Comparado con metirapona, osilodrostat es un medicamento más potente, de una vida media más larga, la evidencia es prospectiva y RCT, y obviamente va a generar y hay una disminución del hirsutismo. Y para nuestro medio, recuerden que metirapona está formulado como vital no disponible. La evidencia retrospectiva posiblemente esta sea la más grande, es un estudio de Reino Unido de 195 pacientes, en monoterapia 164, y tenemos un grupo de pacientes pues con distintos orígenes del Cushing. Miren que el control de la cortisoluria fue del 43%. Vemos acá la disminución en la curva diaria de cortisol, el cortisol a las 9 de la mañana y del potasio. Pero básicamente lo que tenemos que tener en cuenta, si uno mira a todos los pacientes por criterio de control de cortisoluria, el control de la cortisoluria puede ir entre el 40 y pico al 78%. Los eventos adversos es mareo, sedación, hipotensión, cefalea, náuseas, vómito, dolor abdominal. Algunos pacientes hacen un hirsutismo muy importante y hay otros efectos raros. Y hay un estudio muy pequeñito, es un estudio como un diseño retrospectivo, pero coge 9 pacientes en el grupo de metirapona y 9 pacientes en el grupo de osilodrostat. Ellos miran retrospectivamente cómo se comporta el medicamento. Listo, entonces acá tenemos metirapona en negro y osilodrostat en gris. Miren la disminución en el cortisol basal en el promedio en estos pacientes, cómo hay una disminución en el porcentaje del porcentaje del delta o el cambio en ese cortisol basal y la cortisoluria. Miren que con osilodrostat que están en gris hay una disminución muy rápida del cortisol. A las 2 semanas usted ya controló el cortisol urinario. En cambio, con metirapona usted no ha logrado ese control. Y miren que el porcentaje o el delta el porcentaje de cambio es con metirapona a las 2 semanas muy bajito, cerca del 40%, comparado con osilodrostat en gris, que logra ser casi el 80%. A largo plazo, sí es muy similar. Esto acá no les dio estadísticamente significativo o les dio muy parecido, pero lo otro es que la presión arterial va a mejorar más con osilodrostat que está en gris, y una disminución más importante en el grupo antihipertensivo. Estas dos moléculas son muy parecidas. Ellos concluyen que, aunque ambas drogas muestran una eficacia terapéutica comparable, osilodrostat va a disminuir los niveles de cortisol y va a lograr un control de la presión arterial mucho más rápido. Entonces, en ese escenario, como les mencionaba ahora, la decisión ultra individualizada es que si yo necesito un control muy rápido, posiblemente mi mejor terapia vaya a ser osilodrostat. Con pasirreotide, pues traje los dos estudios de pasirreotide subcutáneo, y miren que la normalización de la cortisoluria en el mejor de los escenarios es del 25%, con un promedio de disminución de la cortisoluria del 50%, con algunos efectos pues que mencionaban todos, hiperglucemia, pero nosotros en Colombia pues manejamos la diabetes, entonces es fácil para nosotros manejar este evento adverso. El problema de pasirreotide es que no es una terapia
tan potente para controlar la enfermedad de Cushing. Ya cuando uno mira metaanálisis, hay uno o dos metaanálisis, este es como el más reciente de terapia médica. ¿Cuál es el problema de este metaanálisis? Que en ese momento solo estaba publicado un estudio de osilodrostat y plantean la evidencia de cabergolina con otros medicamentos. Entonces tengan en cuenta que este estaba atrasadito porque no había salido el link 4. Miren acá que cabergolina es una terapia pues, que le tenemos cariño y todas las cositas y es muy buena en prolactinoma, pero la evidencia, pues el estudio más grande son 53 pacientes y la evidencia es retrospectiva. El estudio del doctor Pionello es una evidencia prospectiva, unas dosis muy variables. Si ven en el metaanálisis logran una disminución de la cortisoluria, una disminución estandarizada promedio de 2 veces o de 2.5 veces. Realmente el control de la cortisoluria en el mejor de los escenarios es 43%. Pasirreot en el mejor de los escenarios 35%, ketoconazol 46%, metirapona del 46 al 87%, dosiloderostat entre el 66 al 88%. Realmente como que el competidor directo de dosiloderostat sería metirapona en términos de eficacia, pero dosiloderostat sería una molécula, en mi parecer, un poquito más segura y que va a estar más disponible en nuestro medio. Desde puntos prácticos, pues la recomendación estándar es 2 miligramos cada 12 horas. Debemos medir potasio y magnesio al iniciar, tomar un electrocardiograma basal, una prolongación del QT corregido en cerca del 2.6% de los casos. Yo espero pues que haya un incremento en el uso de osilodrostat en Colombia y una disminución en el uso de otras moléculas. Y ya que algunos me han preguntado que el costo, estas son moléculas pues que son costosas porque son para enfermedades huérfanas. Y cuando yo hablo de enfermedades huérfanas, recuerden que nosotros como sociedad decidimos asumir el tratamiento de estos pacientes. Entonces, los criterios de costo efectividad no se utilizan acá porque son moléculas que no son costo efectivas, pero que dada la rareza de la enfermedad, decidimos hacerles tratamiento. El ejemplo es, por ejemplo, la lipodistrofia congénita generalizada, ¿listo? En síndrome de Bernardelli-Seible, la molécula es carísima, carísima, posiblemente uno de los medicamentos más caros en Colombia, pero son 12 pacientes en Colombia. No es diabetes, no es tiroides, no es obesidad, que ahí sí puede haber un problema un poquito más de costo, sobre todo con el mercado negro de algunas moléculas de GLP-1. Entonces, creo que la obligación de nosotros como sociedad es asumir el costo de estos pacientes que están más abandonados o que tienen una enfermedad que la conocemos como huérfana o ultra huérfana. Finalmente, les hago una invitación al Congreso Colombiano de Endocrinología. El Congreso Colombiano de Endocrinología va a ser a finales de abril, del 27 al 30 de abril, y el sábado a las 8 de la mañana me toca presentar una charla sobre consensos y disensos en Cushing, que tuvimos una discusión muy interesante de Cushing. Para mí los mensajes finales de esta charla son los siguientes, es que es una nueva alternativa. A mí me encanta que haya más moléculas en el mercado para los pacientes, como vemos en diabetes. Antes teníamos solo insulina, glibenclamida y metformina. Estos pacientes no estaban controlados. Hoy tenemos SGLT2, GLP-1, inhibidores de EPP4, tenemos distintos tipos de insulina. Entonces, si bien hacer la lectura es más complicada y de pronto la decisión terapéutica puede ser un poquito más difícil, eso hace que tengamos medicamentos para todos los pacientes y pacientes para todos los medicamentos. Entonces, es bueno en ese sentido porque tenemos más alternativas. La evidencia de este medicamento es fuerte desde el punto de vista de medicina basada en la evidencia. Es un medicamento que es potente, rápida acción y es seguro. Y les agradezco mucho por haberme oído hasta el final y por favor les ruego que se suscriban al canal y le den like. Esto nos permite que el algoritmo de YouTube llegue a más personas y que este mensaje pueda ser duplicado en la comunidad médica. Les agradezco mucho por su atención. Les deseo un feliz resto de tarde o de día.